Lo que vamos a ver ahora es la resolución del conflicto entre la elección de los proyectos mutuamente excluyentes a través de los distintos métodos cuando se dan contradicciones en ellos. Cuando nosotros analizamos proyectos mutuamente excluyentes, estamos indicando que la elaboración de un proyecto impide la consecución del otro. Acá, el estudio tiene que ser extremadamente cuidadoso para no cometer errores que lleven a no elegir aquel proyecto que luego me empeore la situación actual de la empresa. ¿Qué es lo que uno busca dentro de una firma o dentro de una empresa a la hora de elaborar proyectos de inversión? Fundamentalmente, que maximice el valor actual de los accionistas, de la riqueza de los accionistas. Esto es lo primordial. Y obviamente, si yo maximizo el valor actual de la riqueza de los accionistas, lo que voy a tener es mejor distribución de dividendos futuros y por lo tanto, como consecuencia, voy a poder tener mayor cantidad de accionistas. O sea, más accionistas o más sujetos van a querer invertir en mi empresa. Esto es muy importante porque los accionistas son una fuente importante de financiamiento. ¿Sí? Entonces, ¿cómo decido yo bajo estas circunstancias? Yo lo que tengo que tener en cuenta, entonces, acá, la elección entre estos criterios, Van y TIR. Entonces, fíjense en este ejemplo. Yo tengo el proyecto A con una inversión inicial de 50.000 y el proyecto B con una inversión inicial de 100.000. Y los flujos netos van a tener un horizonte solo de un ejercicio. En el primer caso, 65.000 y en el segundo caso, 120.000. Este ejemplo es un ejemplo concreto, conciso, que me dice, en función de las contradicciones, que la inversión inicial es diferente. La diferencia en la composición en los proyectos de inversión, de la inversión inicial. El horizonte de la vida útil del proyecto es la misma, un año. ¿Sí? Y la composición de los flujos de fondos está directamente relacionada con la inversión inicial. O sea, que el proyecto que tiene mayor inversión inicial va a tener mayor flujo de fondos. Analizo por BAN al 7%, me doy cuenta que el BAN del proyecto A me da 10.747,66 y el proyecto B me da 12.149,53. Es decir, yo elegiría por BAN el proyecto B. Ahora, si yo me olvido del resto, digo, bueno, tengo que invertir el doble y no gano el doble. O sea, no es que gano. El valor actual de esa inversión no es el doble que con el proyecto B, para decirlo con términos concisos. Pero el criterio me dice B sobre A. Si lo veo por TIR, acá me refleja esto que a priori el BAN me estaba dando esa duda. La TIR del proyecto A es el 30%, mientras que la del proyecto B es del 20%. Entonces, ¿qué criterio de selección debo adoptar? ¿BAN o TIR? Según el criterio del BAN, será preferible la inversión B sobre la A, y según el criterio de la TIR, será preferible la A sobre la B. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es fijarme en los supuestos de racionamiento de capital. Estos supuestos de racionamiento de capital son importantes porque me van a determinar parte de la decisión que voy a tomar. Entonces tengo básicamente 4 o 5 escenarios posibles. 5 escenarios posibles. Si la empresa tiene los 150.000 pesos,
no hay ninguna duda, los dos proyectos son buenos, por más que sean contradictorios, llevo adelante los dos proyectos. O sea, fin de la discusión. ¿Tengo los 150? Llevo adelante los dos proyectos. ¿Esto pasa en la realidad? No. ¿Qué es lo que puede pasar en la realidad? Que tenga solo 100.000. Entonces, casi, si tengo solo 100.000, digo, bueno, yo tengo dos caminos. Invierto en el proyecto B, que me consume los 100.000, o invierto en el proyecto A, que me consume 50, y los otros 50, ¿qué puedo hacer? Los destino a la actividad normal de la firma, a la actividad operativa de la firma, que me da el 7%, que ya tengo esa tasa de corte. O sea, proyectos de riesgo similar que está teniendo en marcha la empresa, esos 50.000 excedentes de los 100.000, eligiendo el proyecto A, los meto en el circuito operativo de capital de trabajo de la firma. Entonces, no hay problema si elijo B. No tengo excedente, no tengo duda. Si yo elijo A, la TIR final que voy a tener es el 18,5. ¿Está bien? Entonces, fíjense que si realizo los cálculos, corroboraría que a la empresa no le conviene la inversión A, que es de 50.000. ¿Por qué no le conviene la inversión A, que es de 50.000? Porque la inversión B me da ¿cuánto? El 20% por los 100.000. Y la inversión A me da el 30, sí, el 30 por 50, por el 50% de los fondos. El resto de los fondos van al 7%. Entonces, si yo hago la ponderación de la TIR de los 100.000 pesos, tomando en cuenta que el proyecto A solo consume 50, los otros 50, ¿a qué TIR van a estar? Al 7%. Por lo tanto, la TIR conjunta de los 100.000 son 18,5. Esto por ahí es difícil de ver, pero si yo lo armo en un Excel, armarlo, a ver si ustedes lo pueden visualizar, lo que acabo de decir. Vamos a acá. Miren esto. El proyecto A, ¿sí? El proyecto A, ¿cuántos consume? 50.000. ¿Está bien? ¿Cuánto me da en el flujo en el periodo 1? Me da 65, ¿no? Me da 65. ¿Está bien? O sea, si yo saco la TIR de este proyecto, me tiene que dar el 30%. Me tiene que dar el 30% de esta inversión. ¿Está bien? Pero yo tengo 100.000. ¿Está bien? Yo acá tengo el excedente. El excedente son los otros 50.000 para completar los 100.000 que tengo. ¿A qué tasa lo invierto esos 50.000 excedentes? No puedo hacer otro proyecto A, no son divisibles. ¿A qué tasa lo hago? Al 7%, ¿está bien? O sea, voy a tener un 7% de excedente de esta tasa. Entonces, ¿yo cuánto voy a obtener de esto? Voy a obtener... Ahí está. 53.500. ¿Cuál es la TIR que tengo de este? Esta TIR es del 7%. ¿Sí? Esta TIR es del 7%. Entonces, ¿cuánto es la TIR final? Es la suma de los flujos de fondos. ¿Está bien? ¿Cuánto es la TIR de estos dos proyectos sobre los 100.000? 18,5. ¿Se ve? ¿Esto?
volvamos a la filmina. ¿Qué me dice los cálculos? Me dice, realizando los cálculos, se comprobará que a la empresa no le conviene realizar la inversión A. Porque si hace la... Porque... obviamente hacer la inversión A y de manera conjunta invertir los 50.000 restantes en el mercado financiero al 7%. Ya que arrojaría una TIR del 18,5. Sobre los 100.000 tendría una rentabilidad del 30 por el proyecto A, más una rentabilidad del 7 del excedente. ¿Cuál es la rentabilidad final de los 100.000? 18,5. Entonces acá me conviene elegir por van. ¿Está? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque de por sí, ¿cuánto es el proyecto B? ¿Cuánto es el proyecto B? El proyecto B este es el proyecto A. ¿Cuánto es el proyecto B? El proyecto B es 100.000 y obtengo 120.000. Fíjate que, ¿cuánto obtuve invirtiendo en A y el excedente en el circuito financiero tradicional de la firma? 118.500. ¿Cuánto obtengo invirtiendo en el proyecto B? 120. ¿Cuánto es la TIR del proyecto B? 20%. ¿Lo ven? ¿Ven este análisis? Esto es importante por el tema de lo que hablamos de razonamiento de capital. Si la inversión B fuera fraccionable, esto no ocurre, obviamente que sería, ¿qué sería la inversión B fraccionable? Poder invertir la mitad, hacer la mitad en A y la mitad en B. Entonces, ¿qué me dice? Me da una rentabilidad que sería inferior a 30, pero superior al 20. ¿Está bien? Quedaría con una TIR del 25% y un BAN de 16.822. Entonces, ¿cómo sería en la práctica? En la práctica, si yo tengo que es fraccionable, vamos a copiar y pegar. Si fuera fraccionable, ¿qué tengo? Fraccionable B, fracción de B. O sea, si yo tengo fracción de B, significa que obtengo la mitad de este flujo. O sea, obtengo este flujo dividido 2. Entonces, fíjense, la TIR no cambia de B. La TIR sigue siendo el 20. Pero en el porcentaje final, sobre los 100.000, yo obtengo un valor actual neto, perdón, un flujo de fondo de 125.000, por lo que un valor actual neto, mi valor actual neto, ¿cuál sería? Vamos a ponerlo acá, valor actual neto, a la tasa del 7, tengo este valor actual, y sobre este valor actual le resto los 100.000. 16.822 y una TIR del 25%, que es lo que estamos intentando explicar. Esta filmina es importante. ¿Por qué es importante? Porque se llama, son los supuestos, para mí no son supuestos, sería racionamiento de capital. ¿Está? Entonces, si la inversión B fuera fraccionable, me conviene hacer el proyecto A y la mitad del proyecto B. Obtengo mayor valor actual neto y mayor TIR por encima de ambos proyectos.
Ahora, si la empresa dispusiera de 2 inversiones como la A, que sería lo óptimo, esta es la mejor opción, yo que tengo una TIR del 30% y un BAN de 21.495. Es decir, el doble del BAN que tengo yo acá de A. Vamos al ejemplo. Vamos a copiar esto. Lo ponemos acá como opción C. Entonces, si yo tengo fracción, si yo puedo hacer dos fracciones de, perdón, 2 proyectos A, ¿está bien? Yo tengo 65 acá. ¿Sí? Fíjense que la TIR final me da el 30%, la TIR no cambia, y el BAN me da 21.495, que es, ¿qué? El doble del valor actual neto del proyecto A. Si yo multiplico este valor actual neto por 2, me da exactamente lo que estoy diciendo. 21.495,33. ¿Se ve? Entonces, volviendo a la filmina original, y el último supuesto es que si la empresa dispusiera de más de 50.000 y de menos de 100.000, no tengo alternativa. No puedo ni siquiera analizar B. Tengo que sí o sí elegir la inversión A. Entonces, ante esta circunstancia, nos vamos a lo que es la intersección de Fisher. La intersección de Fisher tiene que reunir condiciones. Las condiciones que tiene que reunir para poder aplicar la condición ¿dónde estábamos? Acá. Para poder aplicar intersección de Fisher, primero y principal, hay 2 cosas que tienen que tener en cuenta y son importantes y no puede cambiar. La tasa de corte tiene que ser igual para ambos proyectos. O sea, los proyectos tienen que ser de riesgo similar. No puedo aplicar intersección de Fisher en proyectos de riesgo distintos. Y la vida útil de los proyectos o la duración de los proyectos tiene que ser igual también. Después, la composición de los flujos de fondo no importa y la inversión inicial no importa. ¿Cómo analizo para hacer la TIR incremental? Para hacer la TIR incremental, fíjense que en estos 2 casos se pueden hacer. La TIR incremental, yo tengo que tomar la diferencia entre los proyectos de mayor valor actual neto respecto del proyecto de menor valor actual neto. Resto los proyectos por la composición del valor actual neto. El proyecto de mayor valor actual neto se resta al proyecto de menor valor actual neto. Fíjense que es B menos A y no A menos B. ¿Está bien? A pesar de que la inversión inicial es mayor en B que en A. En este caso lo mismo. La inversión inicial es la misma, pero el valor actual neto es mayor al de B, el de B que el de A. Entonces es B menos A. ¿Está bien? En función de esto, yo analizo la TIR incremental. Y en la TIR incremental, eso lo van a ver en la práctica, te vas a encontrar con esta diferencia de planos. ¿Por qué son planos estos? Porque el tiempo, a ver, si yo no tuviera en cuenta la diferente vida útil de los proyectos, yo tendría un eje de coordenadas en tercera dimensión. O sea, me estaría faltando el eje Z para medir el tiempo, para medir la diferente vida útil de los proyectos. Como esto no lo puedo hacer,
y tengo otro método para resolver este problema, condiciones que yo tengo que tener. Los proyectos tienen que ser de riesgo similar, es decir, las tasas de corte de ambos proyectos tienen que ser la misma. Y la proyección de la vida útil o la duración del proyecto también tiene que ser la misma. La composición de los flujos no importa, puede ser diferente, y la inversión inicial también puede ser diferente. Bajo estas circunstancias yo tengo el cruce entre ambos proyectos. Si los proyectos son tienen que ser necesariamente contradictorios, son mutuamente excluyentes, pero necesariamente contradictorios. Si el proyecto A tiene mayor VAN y mayor TIR que el proyecto B, no hay análisis posible. Vamos por el proyecto A. Acá, por VAN, el proyecto A es menor al de B, pero por TIR, el proyecto A es mayor al de B. ¿Se ve? La TIR, ¿dónde está? La TIR va a estar donde el valor actual neto es 0. Acá está la TIR, que es la raíz del problema. La raíz, me refiero a el número matemático que hace 0 ese valor actual neto. Entonces, yo tengo la TIR incremental, que donde se intersectan, es la TIR de intersección entre los dos proyectos. De un lado, tengo la zona de contradicción de decisión, y de este lado tengo la zona de concordancia de la decisión. ¿Por qué se llama concordancia de la decisión? Porque acá va a estar, en el concepto de TIR incremental, vamos al... Es este caso, el que estamos viendo acá, me parece. A ver. No, es el caso de acá abajo. Es este ejemplo. El eje que estamos viendo acá es este ejemplo. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice la TIR incremental? La TIR incremental es la TIR de la diferencia de los proyectos. ¿Está bien? La diferencia de la inversión inicial es 0. Pero los flujos de fondos tenemos: el primer año es negativo, el segundo es igual y el tercer año es positivo. Por lo tanto, el valor actual neto al 10% es positivo y la TIR incremental es 13,39. ¿De qué me sirve saber esto? Me sirve para diferenciar los planos. Entonces, ¿dónde va a tomar la decisión? Ahí es donde yo digo, independientemente del racionamiento de capital, que ya lo analicé, ya analicé el racionamiento de capital, digo, ¿dónde está la tasa de corte? Entonces me fijo, ¿la tasa de corte a cuál era? El 10%. ¿Está bien? La tasa de corte de los proyectos es el 10%. La tasa de corte está en este punto. Está acá. Está en la zona de contradicción. ¿Y esto qué significa? ¿Por qué zona de contradicción? Porque acá, como la tasa de corte está por debajo de la TIR incremental, lo que se contradice es que la elección del proyecto se va a hacer por VAN y no por TIR. ¿Sí? Se contradice el criterio de selección. Se hace por VAN y no por TIR. Si suponte que la tasa de corte en vez de ser del 10 sea del 12%, que estuviera acá, el 12%, el criterio de la TIR incremental estaría en concordancia porque elijo por TIR, en este caso, voy a elegir por TIR, donde además el valor actual neto es mayor. O sea, elijo el proyecto A. El proyecto A me da mayor TIR y mayor VAN. Acá, como la tasa de corte está por debajo de la TIR incremental, el proyecto de mayor valor actual neto es mejor al proyecto de mejor TIR. O sea, por VAN elijo el proyecto P y por TIR elegiría el proyecto A. Acá hay contradicción de la elección de los proyectos, de este lado. En cambio, de este lado, elijo el proyecto A.
suponiendo que la tasa de corte, esto es una suposición, que la tasa de corte sea del 12%. Al ser del 12%, el proyecto A tiene mayor VAR y mayor PIB. No cabe duda. No hay contradicción, hay concordancia. No elijo. El proyecto B es completamente desechable. Generalmente, en los ejemplos que tenemos, siempre vamos a estar en la zona de contradicción. Siempre la tasa de corte. No sé por qué no he encontrado yo un ejemplo donde la tasa de corte esté por debajo, por encima de la tasa de la TIR incremental. Muy bien. Y para finalizar, ustedes van a ver algunos conceptos de tasa de corte en esta filmina, esto que ya lo vimos. El método de la anualidad equivalente, que es el ejercicio justamente que les mostré para determinar la tasa interna de retorno. ¿Qué es el método de la anualidad equivalente? Este método se aplica cuando la duración de los proyectos es diferente entre sí y la tasa de riesgo la tasa de corte por los diferentes riesgos también es diferente. O sea, si la tasa de corte es diferente en ambos proyectos, yo no puedo aplicar TIR incremental o tasa de Fisher. Y si la duración de los proyectos fuera diferente, fíjese que la vida útil en años es diferente acá en este ejercicio se dan las dos cosas. Riesgos diferentes, o sea, el proyecto A es al 8% y el proyecto B al 10%. ¿Esto por qué pasa? Si yo utilizara TIR incremental, estaría en un problema si la tasa de corte está ubicada en dos lugares. ¿Por cuál elijo? ¿Cuál tasa de corte elijo? Son proyectos de distintos riesgos, no podría usar TIR incremental. ¿Qué hago? Anualidad equivalente. ¿Cómo hago la anualidad equivalente? Bueno, lo primero que hago es sacar el valor actual neto de ambos proyectos. A cada tasa de corte, al 8 el proyecto A y al 10 el proyecto B. Una vez que hago el valor actual neto, lo que hago en este caso es decir, ¿cuánto es el valor de la cuota al 8% en el caso del proyecto A y cuánto es el valor de la cuota al 10% en el proyecto B, teniendo en cuenta la diferente vida útil? Entonces saco el ANI para cada uno de los proyectos y saco la cuota para cada uno de los proyectos. La cuota de A del proyecto A me da 149,04 y la cuota de B me da 132,97. ¿Y luego qué hago? Lo que hago es suponer que estos proyectos se van a ser consecutivos en el tiempo a perpetuidad. Es decir, una vez que termine el proyecto A, en el año 4, va a empezar de nuevo. O sea, lo voy a poder continuar en el tiempo a perpetuidad. Por eso es la anualidad equivalente a perpetuidad. Y hago el valor actual neto, ¿sí?, de cada uno de los proyectos teniendo en cuenta la cuota determinada y la tasa a la cual está valuado el riesgo. ¿Sí? Esto lo van a ver en la práctica. Este método solo sirve cuando los riesgos de los proyectos son diferentes y la vida útil son diferentes. Y la vida útil son diferentes. Si los riesgos son distintos, no puedo usar TIR incremental. Y si la vida útil es distinta, no puedo usar TIR incremental. Tengo que usar este método. Si usara TIR incremental, la decisión me da inversa. Yo ya lo resolví usando TIR incremental. Si quieren, háganlo. Van a ver que la decisión es elijo el proyecto B y no el proyecto A. Pero en función de estos criterios, yo me oriento por el proyecto A y no el proyecto B. Muy bien. Las críticas distintas, fíjense las críticas frecuentes a la TIR, y para esto ya vamos finalizando. ¿Qué tenemos? El supuesto de la reinversión de los flujos de fondos, el mismo resultado de la TIR cuando estoy en proyectos, en vez de inversión de financiación,
Si estoy en proyectos de financiación, voy a tener el signo cambiado del cash flow, pero la TIR me va a dar la misma. Entonces acá hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque cuando estoy en proyectos de financiación, no voy a elegir los proyectos con mayor TIR, voy a elegir los proyectos con menor TIR. Esto lo pueden ver en el libro de Dunrow, está más explicitado. Obviamente los proyectos mutuamente excluyentes, el problema de las múltiples TIR o TIR incalculable o ausencia de TIR, que también puede pasar, que tenga diferentes múltiples TIR o ausencia de las mismas, y fundamentalmente la estructura temporal de la tasa de interés, que básicamente, ¿a qué se refiere la estructura temporal de la tasa de interés? Que en principio yo debería castigar con una mayor tasa de interés a flujos más lejanos en el tiempo de la fecha de decisión. Esto hace que la tasa de interés no se mantenga constante en el tiempo. Muy bien. Van a ver en la serie de los gráficos, ahí están, por ejemplo, las múltiples TIR o la ausencia de TIR, que también está en Dunrow. Y nos queda para ver, la clase que viene, antes de ver Mercado de Capitales, los proyectos de break-even, que son los proyectos de límite, y la tasa interna de retorno modificada, que la dejé para la clase que viene porque no llegamos y es importante que lo analicen. Bueno, finalizamos nuestra clase de hoy.